Actualización de las noticias económicas con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, saludo nuevamente para usted. Acá estamos para actualizar las noticias de economía. Vámonos con un bloque latinoamericano y la inflación sigue golpeando, por supuesto, el bolsillo de los argentinos con el encarecimiento de los productos más consumidos allá. No es sorpresa. La carne, estamos hablando de la carne. ¿Usted es de Argentina? No. Pero tenemos que ir a probar la deliciosa carne de ese lugar, pero de pronto en otro momento, porque por ahora los precios de la carne de res subieron cerca de un 30%, esto en las últimas 2 semanas, generando gran preocupación entre la población, que pues tiene la fama por su consumo de carne y hacer grandes asados estos los fines de semana. El precio de la carne cerró en 2022 con un incremento anual del 42% cuando la inflación alcanzó un 94,8% interanual, esto en diciembre, la mayor tasa desde 1991. El aumento de precios de los cereales y las sequías son solo algunos de los factores que explican el encarecimiento de la carne. Escuchemos lo que dicen los argentinos. Las últimas 2 semanas se dio un aumento relacionado entre el 30 y el 35% de lo que es la carne. Tengamos en cuenta que lo que es la carne, el pollo y el cerdo venía frenado hace 3 meses. El aumento es muy brusco, por lo cual la gente del mostrador lo sintió un montón y muchos han buscado opciones más baratas o de menor calidad. Y hemos bajado, no sé, pero un 70% el consumo de carne. Acá todo el mundo, o sea, el asado nos faltaba el fin de semana. Y hoy en día tenés que buscar alternativas, ¿viste? Puede que eventualmente en países como Argentina se note más, pero la verdad es que el encarecimiento es algo que sufrimos todos y nos afecta el bolsillo todos los días, Juan Pablo. Vamos a cambiar a Colombia, nuestro país. Radicó el Plan Nacional de Desarrollo del presidente llamado Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Hablemos de eso. Esto fue el día de ayer. El plan de Gustavo Petro se basa en lo que él llama paz total, justicia social y la justicia ambiental. El plan está calculado en cerca de 240.000 millones de dólares y los pilares son el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la seguridad humana, el derecho humano también, la alimentación, una economía productiva para la vida y acción climática, todo esto bajo la convergencia regional. El presidente colombiano dijo que la actual crisis económica del país responde a los problemas internacionales de inflación y de guerras y también dijo que la economía colombiana se debilitó por decisiones de otros gobiernos de importar alimentos que se pueden producir en el país, esto como el maíz, y que su administración debe revertir muchas decisiones del expresidente Iván Duque. La vicepresidenta Francia Márquez tuiteó: "Este es un plan nacional de desarrollo realmente histórico, con la gente y por la gente, capaz de entender otras naciones del desarrollo, las naciones del buen vivir, del vivir sabroso, del vivir sin miedo y de la vida digna para todos, todas y todes", cierro comillas. Pero ahora escuchemos las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro. Es así como podemos reactivarnos económicamente y de manera permanente. Es que al combinar como en un sancocho ese capital que se puede entregar, esos espacios y esos saberes, es que sale una sociedad rica. Del capital no sea para 10 personas, sino para millones de colombianos y colombianas. Esa estrategia de reactivación la verán en el proyecto de ley de adición presupuestal y la verán de manera muchísimo más profunda en este Plan Nacional de Desarrollo. Por ahora vamos a pasar a Australia. Aumentó este país sus tasas de interés para enfrentar la inflación, el tema de todos nuestros días. Seguimos hablando de inflación. El Banco Central de Australia elevó este martes su tasa de interés de referencia por 9ª vez consecutiva. El aumento fue de 0,25 puntos básicos, dejando los tipos en 3,35%. La decisión del Banco Central australiano fue en gran parte debido a la inflación del último trimestre de 2022, que es como normalmente pues, se evalúa el tema de las tasas, cuando alcanzó el 7,8%, la más alta de 1990, desde 1990, y muy lejos de su objetivo de llevarla entre el 2% y el 3%, con la esperanza de evitar la recesión. Hoy en cada segmento de Directo América hemos dedicado una parte para hablar de las consecuencias en Turquía y en Siria después del terremoto. Háblenos usted desde su punto de vista. Hablemos del tema económico. En palabras del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, su país se enfrenta a la catástrofe más fuerte en un siglo. El lunes el rendimiento de la deuda pública local a 10 años alcanzó su nivel más alto en casi 2 meses, con un 10,2%. Según las autoridades, el terremoto deja al menos 4 aeropuertos turcos dañados y más de 6.000 edificios cayeron, esto en Turquía. Entre los afectados también están los
3,7 millones de refugiados sirios registrados en Turquía. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos reportó daños totales o parciales en 58 aldeas, pueblos y ciudades, esto al noreste de Siria, y muchos de los hospitales se quedaron sin recursos para atender a los heridos. Ankara detuvo el flujo de petróleo a la terminal de exportaciones de Ceyhan en la costa mediterránea como medida de precaución, aunque no se detectaron fugas en los oleoductos que alimentan la instalación. El Ceyhan es un centro vital para las ventas de petróleo desde el norte de Irak y Azerbaiyán. El puerto exportó más de 1 millón de barriles diarios en enero, el 1% del suministro mundial de petróleo. El cierre contribuyó a la subida de los precios, esto ayer en los mercados. Mi querido Juan Pablo, ya cerraron las bolsas asiáticas. ¿Qué siguen en los indicadores? Sigue estar pendiente de las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en donde pues él espera que se acerque a la redacción del mercado, que diga qué pasó con todo el informe de empleo el pasado viernes. Se espera también que con sus declaraciones pueda tranquilizar un poco a los inversionistas que han estado un poco alterados. Ahora vamos a Asia, porque las bolsas en ese lugar cerraron en mixto, con los compradores esperando a que hable el presidente de la Fed de Estados Unidos y en busca de alguna de las pistas de las decisiones de este banco. En cuanto a las bolsas europeas, cerraron o están operando más bien en terreno mixto, mientras las protestas se dan en Francia y se da todo un panorama económico inestable a nivel bursátil. Y para su cierre le pido nos recuerde su cifra de hoy. Vámonos con Nintendo, porque prometió un aumento salarial del 10% a sus trabajadores, esto pese a que la compañía tuvo que recortar su pronóstico de ganancias para todo este año. Esta buena noticia para los empleados de Nintendo se da en medio del llamado del primer ministro japonés a que las empresas paguen más a los trabajadores mientras la inflación se afianza en una economía acostumbrada a años de deflación. Con esto es libre por el día de hoy, se puede ir a descansar y nos vemos mañana. Y mañana con mucho más de economía. Gracias Juan Pablo, mucho gusto.